tardes, hermanos. Freddy me pidió, ¿verdad?, de que tuviera este tema. Es una de las creencias de los adventistas y nosotros creemos que debemos de crecer en Jesús, ¿verdad?, en Cristo, en el Señor. Y me decía, hermana, ¿usted sabe predicar? No sé. Pero, hermanos, puedo hablar, puedo testificar de que hay un Dios todopoderoso. Y para eso, hermanos, como no sé predicar, simplemente hablar, y a veces también no lo hago muy bien, quisiera que me acompañaran a ir de rodillas para ir a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por este bendecido día. Gracias, Señor, porque hemos sentido su presencia, Señor. Y también, Señor, nos hemos regocijado, alabando y glorificando su santo nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Ayúdeme, Señor, ilumíneme con su Espíritu Santo, que no sean palabras humanas, sino divinas, Señor, y que esta enseñanza es primeramente para mí, Señor, y también para mis hermanos, para prepararnos, Señor, para purificarnos, consagrarnos, porque, Señor, usted viene por sus hijos, por su pueblo, Señor, remanente, que quiere obedecer su ley. Ayúdenos a estar de acuerdo a su santa y divina voluntad. Que mis hermanos que nos ven a través de las pantallas, de los medios, también, Señor, su bendición sea derramada para ellos. Y que, Señor, individual, pero juntamente todos crezcamos a su estatura. Gracias, Señor bendito, por todo. Esto se lo pido y se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues el título de esta creencia es Creciendo en Cristo. Y la palabra crecer es un verbo, ¿verdad? Y ese verbo significa acción. Los seres humanos, esa palabra también crecer significa en el diccionario es aumentar de estatura, crecer de esa manera. El ser vivo, ya sea animal, vegetal, crece, ¿verdad? Inclusive nosotros, los seres humanos, físicamente crecemos. Hermanos, pero cuando no nos desarrollamos, cuando la persona no se desarrolla físicamente, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Que hay un problema, que hay una enfermedad, ¿verdad? Así también, pues los animales, los seres vivos. Pero en la vida espiritual, hermanos, si nosotros no crecemos, significa que pues estamos muertos o tenemos una grave enfermedad. Y es una enfermedad mortal. Hermanos, es peligroso no crecer. Aquí vemos la fisiología, ¿verdad?, del ser humano, como cuando nace un bebé, cómo se va desarrollando. Y también en las etapas de nuestra vida de desarrollo, pues el ser humano requiere alimentación especial, ¿verdad? No le podemos dar una comida sólida a un bebé cuando todavía está tomando biberón, ¿verdad? Entonces, conforme vamos creciendo físicamente, es también la alimentación. Y en lo espiritual, también, hermanos, es lo mismo. Hay hermanos recién llegados, recién bautizados, y ellos están creciendo espiritualmente. Ellos están empezando a conocer de estas creencias, están empezando a estudiar más la Biblia, están empezando a conocer a un Dios diferente al que ellos estaban acostumbrados. Y de esa manera también van creciendo. El canto que cantamos, ¿verdad? Se repite la palabra. Lo hicimos de corazón porque como ministerio también queremos crecer. Estamos en el grupo de la obra médico misionera y nosotros cantamos, pero como al menos en mi parte, pues hermanos, yo no tengo el talento, no tengo ese don del canto. Mi esposo es más aventajado en eso, es bendecido y trata de enseñarme, pero los años que tengo casada con él no puedo. Tendré otros, pero ese no. Pero me encanta cantar y le pido al Señor que reciba esas alabanzas, porque la verdad que yo me gozo alabando al Señor. Y decían las hermanas,
hermanas, ¿por qué no habla con la hermanita Sonia a que pues nos dé clases de canto, verdad? Porque es necesario que nosotros eduquemos nuestra voz para cualquier ocasión. Una vez fuimos al hospital y creo que era la hermana Argentina, la hermana Juanita, no sé quién era, y nosotros íbamos a ver a una enfermita de la iglesia, y cuando íbamos en el pasillo, vienen otras dos señoras y nos dicen, ¿ustedes son cristianas? Y le decíamos, sí. Y dice, ¿y pueden pasar aquí a orar con mi amiga? Porque ya tienen como una semana, creo, que no había podido evacuar, no había podido de hacer del baño, y estaba su abdomen súper inflamado. Y dije, sí, está bien, claro, podemos ir con ella. Dice, ¿y ustedes pueden cantarle alabanzas? Y sí, bueno, lo bueno que yo iba acompañada con la hermana Juanita, la hermana Argentina y otra hermana, y ahí me acoplo un poquito con ellas, y me di cuenta la importancia que es, hermanos, porque no solamente a la que estaba enferma, sino a las que estábamos oyendo, estaban ellas meditando en cada palabra que se decía del canto. Y ahí estamos testificando también. Gloria al Señor, ¿verdad? Por eso. Entonces, por esa manera también queremos crecer juntamente todo el grupo de obra médica misionera. Voy a leer en el libro del Camino a Cristo, antes de seguir con la otra. Dice, en la Biblia se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. También se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. De igual modo, los que están recién convertidos a Cristo son como niños recién nacidos, creciendo a la estatura de hombres en Cristo Jesús. Como la buena simiente en el campo, tienen que crecer y dar fruto. Isaías dice que serán llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. Del mundo natural se sacan así ilustraciones para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Entonces, de esa manera, hermanos, como en el reino vegetal, tenemos que crecer, tenemos que madurar y tenemos que dar frutos. Y eso lo vamos a ir viendo a través de este tema. Hay unos puntos en los cuales nos puede ayudar cómo debemos crecer, y analicémonos, hermanos, en qué estamos fallando, en qué no nos estamos alimentando, que no nos estamos desarrollando espiritualmente. En la Escritura se llama nacimiento al cambio de corazón, por el cual somos hechos hijos de Dios. ¿Qué es el nacimiento espiritual? El cambio de corazón, ¿verdad? Pero sabemos que el corazón se refiere ¿a qué? A la mente. Ahora nuestros pensamientos ya no son como antes. Hay una palabra que dice como los del mundo, ¿verdad? O mundanos, sino ahora que son pensamientos ya consagrados, son pensamientos diferentes, son pensamientos santificados. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Pero hermanos, ¿cómo se da ese nacimiento? Yo este tema, le decía a los hermanos, tal vez sea la segunda parte de lo que predicó el hermano Gutiérrez en la mañana, ¿verdad? Tenemos que cambiar, tenemos que avanzar. ¿Y cómo vamos, nuestro pensamiento, cómo va a ser cambiado? Como lo hicimos ahorita, cantando alabanzas, como lo vamos a hacer el sábado que viene, ayunando. Pero no es cada 3 meses, hermanos, lo debemos de hacer los ayunos más seguidos, cada semana, cada 2 veces a la semana. El tiempo que estamos viviendo lo amerita. Y leyendo la palabra de Dios, orando, como le decía la vez pasada, no solamente en la mañana cuando ya me voy al trabajo, o no cuando solamente me voy a dormir, sino que ¿qué? Caminar con el Señor como caminaba Enoc. Todo el tiempo estar con el pensamiento. De esa manera vamos a tener el cambio de corazón. Dice, también se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador.
De igual modo se habla de los recién convertidos a Cristo como de niños recién nacidos que deben ir creciendo. Pero me voy a regresar, hermanos, donde dice, en la Escritura se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. Si ponemos atención a eso, somos hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que de verdad estamos entendiendo? ¿De verdad somos hechos hijos de Dios? Porque se vuelve a repetir el verbo, la palabra ser. Ahora también se añade hechos. Somos hechos hijos de Dios. El Señor nos llama a sus hijos y nos da potestad. Pero hermanos, no vamos a poder ser hechos hijos de Dios. No vamos a germinar. El Señor no va a poder engendrar en nosotros un nuevo corazón si nosotros no morimos. ¿No morimos a qué? Al pecado, a la vieja vida que teníamos. Como la buena simiente en el campo, tienen que crecer y dar frutos. Isaías dice que serán llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. Isaías 61:3. Si nuestras raíces, hermanos, tienen un fundamento puro, ¿cómo van a ser nuestros frutos? Un fundamento sólido. Si nos fundamos en Cristo Jesús, ¿cómo va a ser la ramita? ¿Cómo van a ser las flores? ¿Y cómo va a ser el fruto? Va a ser también de buena simiente. Y sus árboles, dice, serán de justicia, porque están plantados ¿por quién? Por Jehová mismo. Los hermanitos que trabajan en la agricultura, ¿verdad? Los que saben del campo, saben que cuando ese labrador o ese campesino siembra la semilla, depende de qué? De la mano humana, pero depende más de la mano divina, porque el Señor es el que manda el sol, manda la lluvia, ¿verdad que sí? Y de esa manera, hermanos, nosotros también dependemos del Señor. Dice, se sacan así ilustraciones del mundo natural para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Y vuelve a nombrar otra vez el mundo natural. ¿Por qué? Porque es la creación del Señor. En el ministerio Consejos sobre Alimentación, la sierva del Señor dice que es por el poder vivificador de Dios, es de que las plantas dan el fruto. Es de esa manera en que las plantas tienen vida. Por eso cuando nosotros comemos algo, y más de lo que el Señor ha creado, debemos agradecer, porque dice que es como si Dios estuviera poniendo en nuestras manos. Imagínense qué bendición, qué privilegio, ¿verdad? Por eso debemos orar con gratitud. A veces, hermanitos, nos dicen, hermana, pero si ya ahorita también lo vegetal está contaminado. Sí, porque es la mano del enemigo que quiere destruir la creación del Señor. No solamente a nosotros, porque somos sus hijos, ¿verdad? Somos hechos sus hijos, sino también toda la creación, todo lo que Él ha creado, las estrellas, todo el firmamento, y también con estos indefensos pues plantas o vegetales. Pero hermanos, cuando oramos con fe, el Señor tiene poder para limpiar cualquier impureza que el enemigo quiera destruir. El Señor tiene poder para resucitar muertos. Hermanos, tiene poder para abrir los ojos de un ciego, de hacer un paralítico andar. Pues cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos obedecer, el Señor escucha nuestra oración. Y eso, hermanos, tenemos que tener en mente. Tenemos que crecer también en fe. Cada día, hermanos, estar a la estatura del Señor. Y esta palabra donde dice aquí, se sacan así ilustraciones del mundo natural para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Hermanos, ahí hay unas verdades que nosotros no sabemos, al menos como yo que no he nacido en el campo, pero
he tenido un poquito la oportunidad de trabajar ahora la tierra y créame que lloro. La vez pasada les platiqué, ¿verdad?, que hago mis jugos o cuando hago las ensaladas y sobra a veces los retoñitos o algo, o le llaman el gabazo. Tengo un cuadrito y ahí aviento. No he tenido el tiempo para trabajar la tierra, pero aún así, nada más, hermanos, del sol y la lluvia que el Señor manda, ahora tengo ramas de tomate. Salen a veces calabazas, han salido la hierbabuena que le dicen, y yo, Señor, ¿cuánto me amas? Ahora si yo me pusiera, imagínense, a trabajar como debo, yo sé que debo trabajar. Entonces, esas son las verdades misteriosas que el Señor derrama sus bendiciones. Hay una lección también cuando usted planta la semilla y la cubre, la semilla tiene que morir. Esa es una verdad misteriosa, que muera para que viva y dé fruto. Y esa verdad misteriosa es para nosotros y nosotros no lo entendemos. Pero tenemos que morir al yo, al orgullo, a la vanidad, al deseo carnal. Y eso el Señor nos da la victoria. Solamente por la vida que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es solo mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. ¿Cómo se va a engendrar la vida espiritual en nosotros, hermanos? Solamente mediante la vida de Dios, solamente. Ahí es donde viene la concepción espiritual. Cuando nosotros le pedimos al Señor, ven y mora en mí. Quítame este corazón de piedra y ponme uno de carne. De esa manera nosotros vamos a tener vida en Jesús. De esa manera, sin darnos cuenta cómo ni cuándo, el Espíritu Santo nos va a hacer cambiar, nos va a ir hablando en nuestro pensamiento. Si decimos a veces una mala palabra o inadecuada, o si actuamos mal, arrepiéntete, va a hablar. No estamos a gustos, rectifica. Esta actitud que tuviste, esto no está bien, esto no le agrada al Señor, y usted va a ir avanzando, va a ir paso a paso. Cuando usted se doblega porque la han herido, porque la han ofendido, y aunque no quiera y le pide al Señor, ayúdame a perdonar, hermanos, ¿qué pasa? Lo hacemos y nos sentimos contentos, nos sentimos bien, porque si hemos pecado porque no hemos perdonado, pues vamos a perdonar. Pero si nos sentimos ofendidos, hermanos, que alguien nos ofendió, pues vamos a perdonar, ¿verdad? O si nosotros también hacemos ese pecado de que no perdonamos. Entonces, tengamos esa paz y tranquilidad y descansemos en el Señor. Y el Señor nos dará la victoria. Si el hombre no naciere de nuevo, como dice en 3 de Juan 3, no puede ser hecho participante de la vida que Cristo vino a dar. Y esto, hermanos, es importante. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, no podemos ser hechos participantes de la vida que Cristo vino a dar. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en nosotros y el Señor no va a llevar pecadores al cielo, y menos vamos a poder trabajar aquí en la tierra para su obra. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque vamos a ir con nuestros propios esfuerzos, vamos a ir con nuestras propias actitudes, vamos a ir con nuestro propio carácter. Podemos hablar muy bonito, tal vez y sí, podremos engañar a la gente, pero ¿quién es el que discierne los corazones? ¿Quién es el que sabe si en realidad estamos trabajando por amor al Señor y por amor al prójimo? El Señor lo sabe todo. A Él no lo podemos engañar. Y, hermanos, no vamos a poder participar de esa vida que el Señor vino a darnos aquí, ni vamos a poder participar de la vida eterna. Nos vamos a perder. Ahora vamos a ver unas señales del crecimiento en Cristo. Pero antes voy a leer otro párrafo del libro de El Camino a Cristo. Dice: toda la sabiduría
e inteligencia de los hombres no puede dar vida al objeto más pequeño de la naturaleza. Solamente por la vida que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es solamente mediante la vida de Dios cómo se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Si el hombre no naciere de nuevo, no puede ser hecho participante de la vida que Cristo vino a dar. Eso es lo mismo que les acaba de leer, pero sigue diciendo, lo que sucede con la vida sucede con el crecimiento. Dios es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su poder es el que hace a la simiente desarrollar, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. El profeta Oseas dice que Israel echará flores como el lirio, serán revivificados como el trigo y florecerán como la vid. Y hermanos, dice que ni vosotros podréis por vuestra solicitud o esfuerzo conseguir el crecimiento espiritual. La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera que los rodea aquello que les da vida, el aire, el sol y el alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas, es Cristo para los que confían en Él. Él es su luz eterna, escudo y sol. Será como el rocío a Israel, descenderá como la lluvia sobre el césped cortado. Él es el agua viva, el pan de Dios, que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ven cómo aquí también se mencionan los elementos. El Señor lo es todo, es el aire, es el agua. Si ustedes conocen los girasoles, ¿y por qué se llaman así, verdad? Porque giran según como vaya moviéndose el sol. Así nosotros, nuestra vida debe estar girando alrededor o por donde va girando el sol de justicia. Y no debemos de perdernos, hermanos, dejar de ver ese sol maravilloso que es nuestro Señor Jesús. Una de las señales del crecimiento en Cristo es una vida del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sabemos la historia de Nicodemo, ¿verdad? Dice que si no nacía del agua y del Espíritu, y él que era un docto de las leyes, no supo qué era esto. Sin embargo, gracias al Señor, él lo vivió, creyó en el Señor y creció. Así también nosotros, hermanos, cuando nacemos del agua, pues sabemos que damos una testificación pública, ¿verdad? Que es el bautismo. Es una simbología a una tumba líquida, donde cuando nacemos hechos nuevos. Hemos aceptado públicamente a nuestro Señor y Redentor, y ahora, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Gloria a Dios por eso, hermanos, y que así sea nuestra vida desde que nos bautizamos, desde antes en adelante. Sin el poder regenerador del Espíritu Santo, la vida cristiana ni siquiera puede comenzar. ¿Quién es el que nos regenera? ¿Qué es lo que debemos de pedir? El Espíritu Santo. Hermanos, ¿lo estamos pidiendo? Muchos tal vez sí, ¿verdad? Pero hermanos, pedir el Espíritu Santo no es nada más pedirlo porque sí, o porque quiero ser fuerte como Pedro o como los discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo. Al pedir el Espíritu Santo, hermanos, se presentan desafíos, se presentan problemas muy fuertes. Y por eso es de que no debemos de pedir el Espíritu Santo, nada más. ¿Quién pidió la doble porción del Espíritu Santo? Eliseo, ¿verdad? Imagínense ese hombre piadoso del Señor, temeroso del Señor, pidió doble. ¿Cuánto debemos de pedir nosotros? 3 o más.
4 veces más el Espíritu Santo, ¿verdad? Primeramente, doblegarnos, humillarnos, morir para poder vivir y poder entonces ejercer el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo el Señor no lo ha derramado, hermanos, al menos en mí no lo ha derramado, yo siento porque hace poco se me han presentado situaciones donde he clamado al Señor y no he podido. Yo más adelante les voy a comentar algo, y no he podido. Entonces, no he podido yo decir con esa certeza, decir a un enfermo, a un paralítico que se levante. No he podido yo con palabra humana ni con todavía con la del Señor que le diga a un ciego que vea. Todavía no, hermanos. Entonces eso me preocupa, porque el tiempo que estamos viviendo lo amerita, que nosotros ya estemos llenos del Espíritu Santo. Es por eso que es este mensaje que pongamos atención. ¿Estamos bebés o estamos enanitos? ¿Estamos todavía jóvenes espiritualmente? Apenas vamos madurando. Hay hermanos que yo les llamo que son los obreros de la hora undécima. ¿Por qué? Porque no son los adventistas ya, son los que vienen afuera. Ellos vienen y dicen, hermana, yo ya me sé todo lo que es los adventistas, yo ya estoy lista para bautizarme. Wow, vienen y se incorporan ahora a los ministerios, obra misionera, obra médico misionera, andan aquí, andan allá, andan ofrendando. Y nosotros, los adventistas, los que tenemos el mensaje de la verdad, estamos dormidos, estamos muertos, estamos enfermos espirituales. Dice Él, el Espíritu de verdad, Él nos guía, ¿a dónde? A toda verdad. Y nos hace entender la voluntad de Dios según se ha revelado en las Escrituras. Ese Espíritu de verdad, Él nos guía ¿a dónde? A Jesús, porque Él es toda verdad. Y nos hace entender la voluntad de Dios. De diferentes maneras, hermanos, nos va a llegar el entendimiento, pero va a haber algunos que no están entendiendo ni van a entender el mensaje porque no se han esforzado en crecer, no se han esforzado en alimentarse, no solamente físicamente, ¿verdad? Con lo que ya sabemos de la Reforma Prosalud, sino también ¿qué? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Y si no la leemos más seguido, hermanos, no vamos a crecer. Él trae una convicción de pecado, de justicia y de juicio. Esta es otra palabra también de temer. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué dijo el hermano Gutiérrez en la mañana? Hace tiempo presenté un tema también el miércoles y le decía a los hermanos, pienso que deberíamos de andar como con guantes de seda y caminar con mucho cuidado de no ofender a alguien, de no pecar, sobre todo al Señor, ¿verdad? Debemos de caminar con mucho cuidado, de hablar, de no ofender al Señor primeramente y después al prójimo, porque estamos en juicio. Hermanos, es para que reconsideremos cómo estamos viviendo. Cuando se dice que estamos en juicio, hermanos, es que en cualquier momento nuestra vida va a pasar por lista, si es que ya no pasó. Si es que, hermanos, y eso debemos de poner, de meditar, de ayunar, de temblar. Señor, dame de tu gracia, porque a lo mejor el tiempo ya se nos pasó, o a lo mejor estamos a punto de que nuestro nombre esté por pasar, y sin embargo, nosotros nos levantamos como si fuera un día ordinario, como si fuera un día normal, y así vivimos día tras día, y no nos hemos consagrado al Señor. Él trae una convicción de pecado, de justicia y de juicio, sin la cual no podemos percibir las consecuencias presentes y eternas de nuestras acciones y la vida que llevamos. Es el poder transformador y la presencia del Espíritu en nuestra vida que nos hace hijos e hijas de Dios. ¿Qué nos hace? Hijos e hijas de Dios.
Y nosotros, o como padres o como madres, ¿verdad? Ustedes miran a un hijo y lo comparan con el papá o con la mamá. Se parece a ti físicamente, pero a veces también hasta los ademanes, en la manera de hablar. Y pienso que nosotros, si de verdad el Señor nos considera sus hijos, ¿lo consideramos a Él nuestro Padre? ¿Nos comportamos como Él? ¿Hablamos como Él? ¿Nos conducimos como Él? ¿Sentimos como Él? Si no, es que esa palabra de hechos, de que nos hace sus hijos e hijas, hermanos, no lo estamos haciendo. No lo estamos siendo. Esa es la palabra. No estamos siendo de verdad sus hijos. Es a través del Espíritu que Cristo mora en nosotros. Con la morada interna del Espíritu viene una nueva vida. Nueva en el sentido de que rechaza la antigua manera de pensar, actuar y relacionarnos, que era contraria a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que ya han crecido? Que han dejado una vida antigua. Hay un canto que dice, si antes mentía, ahora ya no, ¿verdad? Si antes hablaba mis palabras, ahora ya no. ¿Sigo en esa vida o ya estoy creciendo? Estoy mostrando la vida del Señor. Yo pienso que sí, hermanos, hemos crecido, aunque a veces despacio o a veces muy poco. Pero, como les digo, el tiempo amerita de que nos alimentemos más nutritivamente y de que crezcamos, yo creo que más rápidamente. Nueva también en que hace de nosotros una nueva creación, reconciliada y redimida, libre de pecado para crecer en justicia y para reflejar la imagen de Jesús, de gloria en gloria. Amén. Hermanos, esa palabra, hay un canto, y sé que le gusta al pastor, que dice, ¿pueden otros a Cristo en mí ver? Es una pregunta individual, ¿de verdad? Yo a veces, pues, como matrimonio con mi esposo me preocupa. Yo tengo que reflejar el carácter del Señor. Él tiene que ver en mí a Cristo y yo tengo que ver a Cristo en Él. Y para que mis hijos también lo vean, ¿verdad? De esa manera, hermanos, es que estamos creciendo y que hemos alcanzado la plenitud, y por eso dice la imagen de Jesús de gloria en gloria. Había una hermana que decía, recibió estudios bíblicos y esa hermanita iba y la ayudaba, iba, la traía a la iglesia, cualquier necesidad. Y la hermana, cuando ella dio un agradecimiento, decía, yo veo un rostro diferente en esa hermana. Veo como un brillo especial, dice, veo como a Jesús. Y yo, wow, qué bonito, ¿verdad? Que se expresen así de uno, pero no para vanagloria, sino ¿por qué? Porque estamos de verdad reflejando al Señor. Sigue diciendo, los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contiendas. Esas son características de nuestra vida pasada, de que muchos ya hemos dejado, pero hay otros que no. Nos decimos cristianos y, hermanos, se mira a veces la actitud ansiosa. La ansiedad no es cualidad del Señor. El Señor es paciente, ¿verdad? Es mansedumbre. Y a veces, si usted ya ha recibido al Señor y antes lo miraban y decía, bueno, este siempre llegaba enojado a la casa, gritando o en su trabajo, ¿cómo lo conocen? Y sin embargo ahora lo miran diferente, es de que usted ha crecido. Y eso es para honra y gloria de Dios, porque eso es don del Señor. Ese cambio que usted está haciendo es porque Dios está obrando en su vida, pero usted está dejando
que el Señor lo haga a su imagen y semejanza, para que el Señor lo moldee como un ¿qué? Vaso de honra. Somos puestos en las manos del alfarero, el barro que tiene que ser moldeado para su honra y su gloria. Los pensamientos pecaminosos, bueno, eso ya lo leí. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor estará con nosotros. Aunque estemos enfermos, estemos dolientes, siempre vamos a estar alabando y glorificando el nombre de Dios, porque tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Emmanuel, hermanos, me ha tocado ir a visitar a hermanitas que han crecido espiritualmente y están casi a punto de morir. Una persona con cáncer en su fase terminal, y eso es muy doloroso. Yo no lo sé por experiencia propia, pero lo que percibo, lo que veo, lo que me dicen es muy doloroso. Y sin embargo, esa hermanita que era obrera misionera, ella se deleitaba. Íbamos un grupo de hermanos, pues para animarlos, ¿verdad? Hay que estar con los enfermitos o animarlos, orar por ellos. Pero hermanos, la bendición se regresaba, porque al oírla a ella hablar, nosotros salíamos más reconfortados. A veces nosotros callados y la persona enferma hable y hable y hable, alabando y glorificando el nombre de Dios, y nos quedamos, wow, ni parece que estaba enferma. Y eso es, ¿por qué? Porque había recibido al Señor en su corazón y estaba viviendo el Espíritu Santo en ella. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Esa palabrita de 2 letras, hermanos, tiene un significado inmenso, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y hermanos, por fe debemos entregar nuestra vida al Señor. Dios quiera que nuestra fe sea, aunque sea como quien dice, una semillita de mostaza, aunque sea así, no por lo pequeñito, sino por lo mucho que esa semilla de mostaza puede ser, puede crecer y puede florecer. Así debe de ser nuestra vida con fe. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Es como le decía anteriormente, el ojo humano no lo va a percibir, o tal vez después sí se van a ver los frutos en su apariencia, su cambio, en su vida de comportarse, de hablar, de ver, su actitud, su carácter. Otra de las señales es una vida de amor y unidad. La vida cristiana es una vida de unidad, una vida reconciliada con Dios por una parte y reconciliada con otros seres humanos por la otra. Debemos de reconciliarnos con el Señor, debemos pedirle perdón porque el pecado nos separa del Señor. Y por eso debemos de arrepentirnos, de llorar de verdad, hermanos, porque hemos pecado contra el Señor. Y en esa manera nos reconciliamos con Él. Al estar reconciliados con Él, nosotros nos sentimos libres. Y debemos reconciliarnos ¿con quién? Con nuestros hermanos. No tenemos por qué ya tener ese sentimiento de que, oh, tengo tal puesto en la iglesia, yo tengo más dinero, tengo esto, tengo lo otro, a lo mejor yo sé más que tú. Eso ya no debe de existir en nosotros. El crecimiento es individual, pero también es corporativo, también es en unidad. La reconciliación es la sanidad de una brecha en las relaciones y la causa primaria de esta brecha es el pecado. Así como el pecado nos aparta del Señor, el mismo pecado nos aparta de nuestro prójimo, de nuestros hermanos,
¿Por qué? Porque hay un mal sentimiento contra ellos. Y hermanos, si usted o yo le pedimos al Señor que nos quite ese sentimiento, el Señor nos lo quita. Y dice, las personas aman, pero aman aquello que se deja amar. Aman a los suyos. Y eso es fácil, ¿verdad? Yo amo a mi esposo, amo a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, los amo a ustedes. Pero hay a veces que mostramos que amamos a unos más que a otros. La otra vez se me acercó una hermanita y ella preocupada. Primero estaba molesta, pero después vino, habló conmigo. Hermana, ¿qué le he hecho yo? Porque usted ya no me habla, no me saluda, me mira y como si no me viera. Y me sentí triste, le pedí perdón. Discúlpeme, hermana, porque sí la amo, sí la quiero, pero le dije, estoy pasando por unos momentos de aflicción. A veces veo y no los veo, o los escucho y no los escucho, porque yo estaba centrada en mis pensamientos, con el Señor, pero también en los problemas. Le dije, discúlpeme, y ella se agarró a llorar. Dice, hermana, discúlpeme, porque estaba equivocada. Gloria al Señor, porque me ha hecho crecer y me ha hecho confiar más en Él. Sigo leyendo. Dice, pero Jesús introdujo un nuevo factor. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En la palabra de Dios dice que es un nuevo mandamiento, pero no lo es, sino que ahí estaba. Pero nosotros amamos a los que nos aman. Y sin embargo, en otras palabras, nuestro amor debe ser ¿qué? Universal, tan completo como el amor de Jesús. El amor no erige barreras, es inclusivo, ama incluso al enemigo. De ese tipo de amor depende toda la ley y los profetas. Y me ha costado, hermanos, créanme que me ha costado. Ustedes me conocen por una hermana Esmeralda, pues apacible, ¿verdad? Pero todos tenemos un carácter. Y más que nada mi esposo es el que me conoce más. No soy agresiva, soy pasiva. Pero, hermanos, tampoco eso es bueno. Entonces, pues me he doblegado al Señor y quiero que el Señor more en mí. De esa manera lo representaré dignamente. Aunque me falta mucho, por eso es que me esfuerzo en crecer cada día. Dice, una vida de estudio es otra de las señales, hermanos. El alimento es un elemento esencial para el crecimiento físico. El alimento para crecer, ¿verdad? Ahora que estamos en la Reforma Prosalud, muchas madres pues han aprendido que el mejor alimento es el que ¿qué? El que el Señor ha creado para nosotros, ¿verdad? Permito. Ese es el mejor, créame. Dice, la función de cualquier organismo vivo requiere una nutrición adecuada y constante. No es de que vamos a comer o le van a dar de comer a su niño un día sí, otro día no. Para crecer, ¿qué? Hay que nutrirlo, no solamente alimentarlo. Para crecer saludables, hay que nutrirlo. Entonces, la alimentación y la nutrición tiene que ser, ¿qué? La adecuada y constante. Quiere decir, a mañana, en la tarde y más tarde, pero más tarde temprano, ¿verdad? Para que empiece la digestión, y los que están en las dos comidas, pues mañana y tarde. Así también es en la vida espiritual. Pero ¿dónde encontramos el alimento espiritual? Principalmente en dos fuentes. La comunión constante con Dios mediante el estudio de su palabra y en el cultivo de una vida de oración. La lectura bíblica de Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios, ¿y quién? Y los hombres. Y esos hombres se refiere a ¿qué? Al prójimo, ¿verdad?
¿Cómo crecía? ¿Cómo creció Jesús? ¿Con qué alimento espiritual? El ayuno, la oración, eran constantes. Ese era su alimento. Porque ¿qué le dijo a Satanás? No solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? De cada palabra que sale de la boca del Señor. Que ese sea nuestro alimento, hermanos, y que nosotros crezcamos a la imagen y semejanza del Señor. Y pues la oración, que dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y donde en el corazón, hermanos, se refiere a la mente. ¿En dónde está la palabra del Señor? En la mente. Usted cuando está en aflicción o en apuros, ¿se acuerda de algún versículo? ¿Se acuerda de algún capítulo de la Biblia? ¿Algo que le dé fortaleza? ¿O usted está hablándole a alguien ya sin leer la palabra del Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? Porque de lo que nosotros alimentamos, eso es lo que va a salir de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Dice: añada a esto la promesa provista por el apóstol, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las ¿qué? Intenciones del corazón. Esa es la palabra del Señor. El Señor lo sabe todo. Discierne lo que pensamos. Yo a veces a mis hijos, cuando estoy platicando con ellos, hijo, tienes que buscar al Señor, tienes que purificar tus pensamientos, porque el Señor sabe lo que estás pensando. Si tienes pensamientos buenos o si tienes pensamientos malos, y se quedan pensando. Así nosotros, hermanos, por eso es que con temor y temblor debemos de buscar nuestra salvación, y esos pensamientos deben de estar ya purificados. Así también nuestras acciones, o lo que dice las intenciones del corazón, lo que nosotros queremos hacer, qué intención hay en nuestro corazón. A veces cuando ayudamos a la persona necesitada, cuando vamos a ayudarla en su aflicción, ¿con qué intención lo hacemos? ¿Para que nos miren o porque en realidad la amamos? Porque en realidad amamos al Señor. El Señor lo conoce todo. También una de las señales, hermanos, es una vida de oración. La oración es otro aspecto de la comunión con Dios y del proceso de crecer en Él. Si la palabra de Dios es el pan que nutre el alma, la oración es el aliento que la conserva viva. ¿Sí entendieron esta última parte? La oración es el aliento que la conserva viva. ¿A quién? Al alma. Porque sin la oración estamos también muertos, no vamos a crecer. Porque de esa manera estamos teniendo comunicación con el Señor. Y Él nos responde, hermanos, de diferentes maneras. A veces nosotros ni lo imaginamos cómo el Señor nos contesta la oración. Y no nos perdamos ese privilegio, no nos perdamos esa bendición, hermanos. Siempre estar en oración con el Señor. Usted va manejando, platique con el Señor. Usted está lavando los trastes, usted está trabajando, platique con el Señor. Más adelante les voy a presentar unas fotografías de lo que hacemos en el cuartito de obra médica o misionera, donde también cada uno de los hermanos está luchando por crecer y cómo juntos, como ministerio, debemos de crecer. La oración es hablar con Dios, escuchar su voz, arrodillarse arrepentido y levantarse fortalecido por el poder divino. Amén. Porque, hermanos, nos levantamos con esa convicción de que el Señor nos ha escuchado, de que hemos depositado en Él todas nuestras cargas, todas nuestras angustias o lo que necesitamos. Y con esa convicción, hermanos, nos debemos de levantar. Nos arrodillamos afligidos, abatidos, pidiendo, triste, llorando, pero cuando nos levantamos victoriosos. Gloria a Dios. La oración es una perpetua comunión con Dios. Es el oxígeno del alma, sin la cual el alma se atrofia y se muere. La sierva del Señor dice:
La oración es uno de los deberes más esenciales. ¿Y qué es esencial? ¿Ah? Indispensable. Exactamente. Dice, sin ella no puedes observar una conducta cristiana. Eleva, fortalece y ennoblece. Es el alma en conversación con Dios. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la oración? Porque estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Dice que la oración no baja a Dios a la tierra, ¿verdad? Sino que ¿qué? Nos eleva a Él. Y hermanos, también es una vida que tiene frutos, las señales del crecimiento. Estamos en medio de una guerra real y peligrosa, como dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sábados pasados estuvimos como los demás sábados haciendo terapia. Y ahí hay hermanos que dicen, hermanas, piden oración, ¿verdad? Que oremos, o a veces les pregunto, hermana, hay una necesidad. Y había varias hermanas que me llamaron la atención, porque una de ellas decía, hermana, quisiera que oraran por mi hija, porque aunque ella está incapacitada, estaba en su silla de ruedas, no puede hablar, solamente la mamá la entiende, lo que balbucea, lo que dice, porque los demonios no la han dejado dormir. El enemigo no la ha dejado dormir. Yo me quedaba. Había otra hermana que me habló, me habló entre semana, hermana, le pido oración que ore por mi hija, porque escucha voces. ¿Qué clase de voces escucha? Pues es el demonio. Wow. Y ya yo le decía a ella unas cosas que tenía que hacer. Y otra hermana me llamaba de México, hermana, mi hijo ya era señor grande, 40 años, ¿qué puede comer? Porque tiene esquizofrenia. Wow, hermanos, no es la comida lo que va a retirar al enemigo de la vida de esas personas. El alimento es la palabra del Señor. Y así he oído muchos casos donde el enemigo se está manifestando en la vida de las personas y está dentro a veces de nuestras casas o en las casas de las personas. Hay muchos, hermanos, créanme, mucho, donde el enemigo se está manifestando. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado y se ha enfrentado usted con una persona satánica, una persona que adora a Lucifer. A nosotros mi esposo, a mí, hay una persona que decía que estaba en el satanismo y hacía rituales horribles. Padre bendito, es algo que impresionante y de verdad que sí da miedo, pero dice que en el Señor ¿qué? No hay temor. Pero cuando estamos revestidos de la justicia del Señor, cuando estamos consagrados al Señor, usted es capaz de enfrentarse a esa persona poseída y va a ser capaz de sacar los demonios. Va a ser capaz de decirle, como le dije, sanar a los enfermos. A esa altura de crecimiento debemos de llegar. Si usted ha leído la historia de Pedro, cómo era Pedro antes, y cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice que ¿qué? Aún la sombra sanaba a los enfermos. ¿Podremos nosotros, hermanos, llegar a esa estatura? ¿Crecer de esa manera? Y aquí viene la guerra espiritual, una vida de guerra espiritual. En el párrafo anterior que leí, les decía que hay muchas personas ya con la mente de Satanás. ¿Por qué? Porque en ese mismo tema que presenté ese miércoles, hermanos, les presenté gráficas de cómo está el mundo. Algunas, porque me faltaron, ¿verdad? Es mucha ya la maldad que hay en el mundo.
mucha violencia, mucha blasfemia contra el nombre del Señor, de todo el mal, como en los tiempos de Noé, así estamos viviendo hoy. Y les presentaba cómo también, pues ahorita los trastornos mentales se desarrollan por medio de cómo las personas lo que hacen, lo que miran, ¿verdad? A veces lo que comen. Y ahorita hay mucho desarrollo de drogadicción. Eso, tanto drogas ilícitas como las que supuestamente lícitas. ¿Cómo están también ya las manifestaciones de los, cómo le llaman estos de los LGB, los transexuales, que ya hacen sus marchas y ellos casi desnudos? Y las mamás a veces curiosas llevan a sus hijos para que vean esos parades, esos desfiles, esa música a todo lo que da y vestidos de una manera indecente. Ahora en las escuelas, ¿cómo están ahí las clases de los niños? Donde los libros les enseñan que ya 2 mamás está bien, 2 papás está bien, que sean un matrimonio. Cuando están yendo en contra ¿de qué? De la creación del Señor, de cómo. Eso y muchas cosas más, hermanos, que están pasando. Pero me quiero referir a lo de la mente, ¿verdad? Contra principales, nos vamos a enfrentar, si es que aún usted no lo ha pasado, con personas demoníacas. Que si ahora usted va caminando, como lo ha pasado, nada más porque tal vez no le caíste bien, o porque la gente está enferma mental y nosotros no lo sabemos y esa persona está psicótica, está esquizofrénica, tiene bipolaridad y te mata, saca un revólver. O va por la calle y en el carro, ¿cuántas noticias no han pasado? De que va un carro, otro se le empareja y lo mata, dejando viudas, dejando hijos huérfanos. Y cada vez, hermanos, eso se escucha más. Ahora que vimos las últimas noticias, cómo está la gente viniéndose de sus países. ¿Por qué? Por la maldad. Gente enferma mental que solamente está ¿qué? Pensando el mal. Y esas son las potestades, algunas de con las que el enemigo está trabajando. Dice, el discipulado cristiano no es un viaje fácil. Estamos en medio de una guerra real y peligrosa. Como dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque a veces cuando ganamos una batalla, como que nos confiamos y ya no buscamos al Señor, ya no crecemos. Y es ahí donde el enemigo nos atrapa. Por eso es que todo momento debemos de vestirnos de la armadura del Señor y debemos de permanecer firmes. En esta guerra, las fuerzas sobrenaturales están alineadas ¿contra quién? Contra nosotros, principalmente los que queremos obedecer la ley del Señor, los que queremos guardar sus mandamientos. Así como los ángeles del Señor están ocupados en el ministerio de servir a los seguidores de Cristo, liberarlos del mal y guiarlos en el crecimiento espiritual, así también los ángeles caídos conspiran incansablemente para desviarnos de las demandas del discipulado. Hay una guerra, hermanos, entre el bien y el mal. Es el conflicto ¿de qué? De los siglos. Y se está peleando esa guerra por mí y por ti. ¿De qué bando nosotros vamos a estar? Yo les digo a mis hijos, ¿de qué bando quieres estar? ¿Con los perdedores o con los ganadores? Si nos vamos para el lado del perdedor, aparentemente tal vez vamos a ganar, ¿verdad? Puede. Pero al final, ¿qué? Nos vamos a perder. Y le digo, Satanás no se queda tranquilo, como a los artistas. Ustedes han visto cómo los llena de riquezas, de fama. Y al final, ¿qué pasa? Los echa como un despojo humano, riéndose.
del Señor. Mira tu creación, cómo lo hice. Y les digo yo a ellos, y si te vas del lado del ganador, vas a sufrir, pero al final vas a tener la recompensa. El enemigo anda como león rugiente, tiene ira y se va a hacer guerra contra los descendientes de ella, ¿verdad? De la mujer, de la iglesia, del Señor Jesús, de sus hijos. Pero la ira del Señor, hermanos, va a consumir, es fuego consumidor y va a consumir ¿a quiénes? A los que están siguiendo las fuerzas satánicas. Entonces, las fuerzas malignas, a los que hacen pecado. Entonces, hermanos, ¿de qué lado quiere estar usted? Pasar por momentos de tribulación, pero al final va a tener la recompensa y la seguridad de que Dios nos va a proteger. Porque ¿qué dice el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras ¿de quién? Del Omnipotente. Amén, gloria a Dios. Porque como Él no hay ninguno. Él es y será. Él dice, yo soy. Amén. Ok. La Biblia afirma que Satanás y sus ángeles están enfurecidos contra los seguidores de Jesús. Una vida de adoración, testificación y esperanza. Así debe ser nuestra vida, hermanos. Adorar, testificar y tener la bendita esperanza de que veremos a nuestro Señor en gloria y majestad. El crecimiento cristiano ocurre por un lado dentro de los redimidos y por otro como testimonio en la comunidad que necesita ser redimida. Porque si nosotros tenemos este mensaje de la verdad presente para estos tiempos, que el Señor ya viene y que debemos de prepararnos y que debemos de decirles ¿a quién? A los que aún no le conocen. Prepárate, deja el pecado, porque el Señor viene y viene con furia, viene con destrucción. ¿Te quieres perder o te quieres salvar? Y no solamente la persona, sino que es la familia. Esa es nuestra vida y debemos de adorar al Señor en todo momento y en todo lugar. Fue la semana pasada, yo cuido a mi nieto y en lo que trato, pues ahí estoy enseñándoles, ¿verdad? Porque la mamá se hizo descuidada. Creció en los caminos del Señor, pero como Sansón, ¿verdad? Se fue con los filisteos. Entonces trato con mi nieto a enseñarles la palabra del Señor. Y cada vez que come, mi hijo, tenemos que orar. Al principio lo hacía de mala gana, a veces no quería, y ahora ya él sabe, se pone en pose para orar. Y una vez que fui a recogerlo a la escuela, me dijo, grandma, dice, tengo hambre, ¿me compras algo? Ok, vamos. Y lo llevé, buscando siempre lo mejor para él, y estábamos en un lugar público. Y ya tenía su platito ahí para comer. Y le dijo, mijo, haga la oración. Y volteaba y miraba. ¿No debemos de orar todo el tiempo, grandma? Le digo, mijo, en todo el tiempo y en todo lugar se debe adorar al Señor. Y ahí, hermanos, le digo, debemos de darle gracias al Señor por la comida que tienes, porque hay unos niños que no tienen que comer. Y el niño, gracias a Dios, que entendió y se postró también, inclinó su cabecita. Digo, gloria al Señor. Hermanos, que no nos dé vergüenza adorar al Señor en público, que no nos dé vergüenza testificar por Él en público, porque si no, el Señor nos va a desechar, se va a avergonzar de nosotros. Mientras más crecemos en la adoración, el estudio y la comunión, más nos sentimos impulsados a servir y testificar. El crecimiento cristiano demanda crecimiento en el servicio y un crecimiento en la testificación. El Señor vino ¿para qué? Para servir y no para ser servido. A veces allá en el cuartito donde estamos, las hermanitas son muy lindas. Ustedes vieron el grupo que pasó acá, ellas siempre están dispuestas y doy gracias al Señor por eso. Pero hay a veces alguna llega o alguno me dice, hermana, fulanito, aquel no hizo nada, mire que no nos ayudó. Hermana, le digo, trabajemos porque lo hacemos para el Señor.
y que no nos fijemos si el otro trabajó o no trabajó, si está haciendo lo correcto o si no. Oremos, porque a lo mejor, como en mi caso, ¿verdad?, que yo ni siquiera me estaba dando cuenta y no estaba saludando a la hermanita. A lo mejor está pasando por un momento, por un mal momento, alguna situación, una enfermedad. Sigamos trabajando porque lo estamos haciendo para el Señor. Y de esa manera también vamos a testificar, porque a ellos se los digo también, estamos para servir. Todo el tiempo servir y servir, porque así vino nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. Y sin embargo, se hizo sirviente, ¿verdad? Continuad nosotros, hermanos. La gran comisión de Mateo 28 encarga al cristiano que tenga madurez suficiente como para llevar el evangelio del perdón al mundo que lo rodea, para que todos conozcan la gracia redentora de Dios. La señal de la vida del Espíritu y el crecimiento cristiano es una vida de testificación que se expande continuamente a Jerusalén, Judea, Samaria y a los confines de la tierra. De muchas maneras podemos testificar, de muchas maneras podemos ayudar a que el evangelio se esparza. Los que apoyamos los ministerios de la radio, televisión, estamos trabajando, estamos creciendo, porque esas ofrendas, ustedes, nosotros, yo, no me puedo imaginar cuánta gente hay allá afuera que está conociendo este mensaje. Hay personas que tienen esa bendición, ¿verdad, hermano Raúl? Que va para México, que va para Colombia, puede viajar y él va a predicar, a esparcir la luz de Cristo al Señor. Y, hermanos, tiene que ser continuamente. Y también, pues, de una o de otra manera, nosotros con nuestra vida. A veces dicen que nuestros actos hablan más que las palabras. De esa manera también podemos testificar. Crecer en Cristo es, por lo tanto, un desarrollo de la anticipación, de la esperanza, de la consumación final de la experiencia redentora. ¿En dónde? En el reino venidero. Si nosotros, hermanos, crecemos, estamos creciendo cada día, nos estamos desarrollando, ¿para dónde? ¿Para quedarnos aquí en esta tierra o para ir al reino venidero con Cristo Jesús? Es solamente, esta vida solamente es de paso. ¿Cómo vamos a pasar? ¿Cómo estamos viviendo? Eso es lo que nosotros debemos de ponernos en mente, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. Por eso debemos de venir a las santas convocaciones, no solamente los sábados. Y a veces, tristemente, 10, 11 de la mañana. Si es una santa convocación y nos vamos a reunir con nuestro Padre Celestial, ¿a qué horas es la cita? ¿A qué horas es la entrada? A la puerta del cielo, a la casa de Dios, en la mañana. Yo he aprendido mucho de mi suegra y ella nos decía que a la iglesia debíamos de estar tempranito porque iba a pasar los ángeles con la bendición. Y eso se me quedó. Y hermanos, no tenemos por qué perdernos esa bendición si nos esforzamos a llegar temprano. El Señor, yo siempre les digo, soy tímida, ¿verdad? Pero ahí está, sí. Pero yo creo que el Señor escuchó mi oración. Bueno, ahí vemos unas fotografías. Ese es un hermanito, la primera, hermano, las primeras dos. Es un hermanito que viene visitante de Forward. Y él estudió obrero, médico, misionero. Y viene dispuesto también a ayudar y a servir al prójimo. Nos han ayudado bastante. Y en la segunda, hermanas, pues son las hermanas. Están haciendo un baño sauna y acá tenemos lo que es la sábana mojada. Pero lo que quiero que vean, hermanos, es que, como a ellas se los dije, ese cuarto es el hospital del Señor. Ahí no va a oír, no, le dije, no quiero, no que no quiera, es que no se debe de escuchar murmullo, no se debe de escuchar conversación cotidiana, sino solamente se va a escuchar leer
la palabra del Señor y se escuchan los cantos, se escucha la oración. Y porque tanto como la persona enferma físicamente, pero también la persona que la está ayudando, debe de estar una conexión todo el tiempo con el Señor. Y de esa manera, créame, porque lo hemos visto, hemos sido testigos de que las hermanas se levantan de la cama, de la sábana mojada, y era una hermanita pentecostés, hermana, ya no me duele nada mis riñones, y casi que bailaba de gusto, de cómo el Señor, porque no somos nosotros, no es el agua, no es nada, es el Señor. Acuérdense que el Señor da el poder a sus recursos, porque Él los creó para nosotros. Y de esa manera, pues bueno, ahí está el toque, ¿verdad? A veces del masaje, las cataplasmas de barro en los ojos, y está ahí nuestra hermanita compartiendo la palabra del Señor. Porque ¿qué? La palabra vivifica, la palabra da vida, la palabra penetra, la palabra sana, la palabra salva. Y la palabra, ¿quién es? Cristo Jesús. Y por eso es lo único que debemos de escuchar. ¿Hay otras? Sí, nuestra hermana Linda, nuestra hermana Lucy, José. Y ahí tenemos otros. Y esas son poquitas, hermanas, de las muchas bendiciones. Les digo a los hermanos, usted tiene que experimentarlo, tiene que vivirlo para que lo comparta. Muchos de ellos son nuevos, son miembros de nuestra iglesia, pero son muchos. Y hermanos, este es un llamado también para cada uno de ustedes, si quiere incorporarse al ministerio, si quiere crecer en el servicio para el Señor, para el trabajo, es bienvenido. Yo pensé que éramos poquitos obreros médicos misioneros, pero cuando anunciaron de que iban a cantar, pasaron, wow, voy a hacer una lista nueva, porque la mies es mucha y son pocos los obreros. Y el Señor nos ha llamado para que lo representemos. Lo representemos, pero ¿qué? Lo representemos dignamente. Ya para terminar, hermanos, solamente quiero leer y quiero compartir con ustedes, y si pueden también conseguir material de los hermanos A.T. Jones y Waggoner, lo que pasó en la conferencia de 1888, hermanos, nos vamos a quedar sorprendidos. En ese tiempo, en esa conferencia, dice el Espíritu de profecía que el Espíritu Santo se derramó ahí, que la lluvia tardía llegó en ese momento. Y le decía yo en la tarde a las hermanas, ¿cómo que la lluvia tardía? Ya llovió. ¿Y yo? ¿Qué pasa ahora conmigo? No voy a salvarme. Pero el Señor en su infinita misericordia dice que volverá a llover y vendrá con más fuerza y con más poder el derramamiento del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no sacar el paraguas, que nos pongamos a donde están los chorros de la lluvia, para que seamos mojados con ese Espíritu Santo. Pidámosle al Señor el Espíritu Santo, no una ni dos veces, sino triple o cuarta vez. Hermanos, en este libro, que gracias al hermano Tino compartió con mi esposo, pero el hermano Tino somos dos, mi esposo y yo. Y lo que a veces él lee me comparte, y lo que yo leo le comparto, y así estamos. Cuando leemos la Biblia, dice mi esposo, encontré una gema. Y cuando yo le digo a él, mira, encontré un tesoro, y estamos subrayando. Así en esto me llamó una nota que dice aquí, cómo debe ser nuestra vida. Y ahora mi esposo y yo a veces, cuando decimos o hacemos algo que sabemos, nos damos cuenta que no es del agrado del Señor, le decimos ni un pelo, ni un pelo. Y ustedes tal vez nos van a oír, pero quiero leerles el por qué nos referimos a eso. Dice, debemos advertir a la gente del mundo acerca de ese poder. Está hablando acerca del poder del Señor, del poder de la ley. Dice, debemos advertirlos del poder de la ley, pero está hablando también del poder del maligno. Debemos advertirlos contra sus maquinaciones, sacarlos de ahí y llevarlos a Dios.
¿Podría hacer eso de alguna forma si conservo cualquier conexión con el mundo o la mundanalidad? Esta pregunta se la hizo el hermano, ¿quién era? Jones, a la congregación. Y la congregación respondió. Hermanos, la voy a leer y quiero que ustedes me contesten. ¿Podré hacer eso? Vuelvo a leer. Debemos advertir a la gente del mundo acerca de ese poder, del poder maligno de Satanás. Debemos advertirlos contra sus maquinaciones, sacarlos de ahí y llevarlos a Dios, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer y eso debemos advertir. Ahora la pregunta, hermanos, ¿podría hacer eso de alguna forma si conservo cualquier conexión con el mundo o la mundanalidad? ¿Lo podría hacer, hermanos? Si tengo conexión con el mundo, ¿le puedo advertir al mundo de las maquinaciones de Satanás? ¿Lo puedo hacer? No. ¿Por qué? Porque yo soy parte del mundo. Si participo de un espíritu mundano y de una disposición mundana, ¿podéis decirme cómo voy a ser capaz de advertir a la gente a que se separe totalmente del mundo? ¿Qué fuerza tendrían entonces mis palabras para que alguien siquiera siguiera ese curso? ¿Alguien puede decirme cómo vas a poder lograrlo en ese caso? Poco importa que seáis pastor o no, que seáis un adventista del séptimo día o solo un profeso adventista. No hace falta que seáis un pastor, basta con que seáis un profeso adventista del séptimo día, a efectos de responder esta pregunta. Sigue diciendo, quiero saber cómo vas a mantener dignamente esa profesión o a tener el poder necesario para abordar la gente de este mundo, si es que estáis conectados con este mundo en espíritu, mente, pensamiento, deseos o inclinaciones. No podréis, ciertamente, aquí pongan atención en esto, una conexión con el mundo del espesor de un cabello os privará del poder que ha de acompañar al llamamiento que advertirá al mundo contra ese poder inicuo y mundano, a fin de que se separen totalmente de él. Por lo tanto, hermanos, si en adelante nuestro mensaje ha de poseer poder, ¿qué debemos hacer? Hemos de romper cualquier amarra con todo lo que este mundo conoce. ¿Estáis dispuestos, hermanos? No basta con que os pregunte si estáis dispuestos. ¿Lo habéis hecho ya? ¿Ya lo hicimos? Hermanos, estas son preguntas que quiero dejar en su mente y que ojalá que las contestemos positivamente. Y si no, busquemos al Señor de todo corazón. Que el Señor nos bendiga.